Me gustaría comenzar con una palabra breve acerca del tema de esta serie de entrenamientos que hemos tenido. Esta es la tercera parte de esta serie de entrenamientos acerca de nuestra experiencia, disfrute y nuestra expresión de Cristo. Al avanzar de un libro a otro, nos debería impresionar que no solo es asunto de saber los diferentes aspectos de la verdad contenidos en estos libros. Particularmente nuestro enfoque es nuestra experiencia, nuestro disfrute y nuestra expresión de Cristo. Y particularmente este asunto de disfrutar. Santos, no sé cuál es su sentir en estos días, pero estamos escasos en cuanto a disfrute. Tal vez sabemos mucho. Incluso el tema que abarcaremos esta tarde, la buena tierra, todo inclusiva, no es un tema desconocido entre nosotros. Hemos hablado mucho acerca de él. Pero la necesidad es que disfrutemos a Cristo. No solo es asunto de conocerlo o tener alguna revelación acerca de Él, sino es un asunto de que lo disfrutemos. Mi disfrute de Él tiene como base la experiencia que tenemos de Él. Y nuestro disfrute de Él debería tener por resultado que lo expresemos a Él. He sido muy impresionado por este título una y otra vez. Y espero que no concluyamos esta serie de mensajes pensando que repetimos los libros del Nuevo Testamento, que los abarcamos de una manera que ya conocemos. Sino, queridos hermanos y hermanas, deberíamos verificar con nosotros mismos. Señor, ¿te he estado disfrutando? ¿Te he disfrutado como mi capacidad para ser comprensivo? ¿Te he disfrutado como el modelo de la verdadera sumisión? En estos días, lo que necesitamos es que nuestra experiencia y disfrute tenga por resultado la expresión. Todos anhelamos tener la realidad del cuerpo de Cristo, lo cual se relaciona con cuánto lo experimentemos a Él y lo disfrutemos a Él y finalmente lo expresemos a Él. No es cuestión de cuántos sabemos, de cuánto podemos decir, enseñar, sino de cuánto verdaderamente hemos experimentado y especialmente cuánto las hemos disfrutado. ¿Acaso Cristo se puede disfrutar? Sí, lo podemos disfrutar. Pero a menudo tal vez nos quedemos solo con aprender acerca de Él y saber acerca de Él. Yo mismo he sido redarguido. Necesito disfrutar, ser fiel en disfrutar a Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Esto es un asunto tan crucial que le fue revelado al hermano Lee durante este tiempo de su enfermedad prolongada. Y después de buscar a Cristo durante años a manera de conocimiento, Dios le asignó una enfermedad muy grave y él vino a comprender que lo que necesito es disfrutar a Cristo. Necesito disfrutar a Cristo como árbol de la vida. Yo creo que en estos días finales, para la preparación de la novia, a fin de entrar en la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos disfrutar a Cristo mucho, mucho más. No basta con tener solo un poco de disfrute de Cristo. Necesitamos tener mucho disfrute de Cristo. Ayer el hermano Ed dijo que si no disfrutamos a Cristo, todo, incluso lo más pequeño, nos perturbará. Incluso verifiquen su propia experiencia. Con una pequeña palabra que alguien diga, una mirada de cierta manera, ya eso lo perturba.
Si va a la reunión y el acomodo de las sillas fue diferente y eso lo perturba. ¿Por qué? Fue perturbado porque no ha disfrutado a Cristo. Creo que con respecto a esto, todos quedamos al descubierto. Y en este tema, esta serie de mensajes, vemos que Él quiere introducir a su recobro una experiencia más profunda y rica de Él para que Él obtenga su expresión. En esta tarde llegamos al mensaje 3, que abarca el libro de Colosenses. El título es disfrutar al Cristo todo inclusivo como aquel que es la buena tierra, nuestra porción asignada. Sabemos que el libro de Colosenses contiene la revelación más elevada respecto a Cristo en todo el Nuevo Testamento. Pero no solo tiene la revelación más elevada, sino que contiene la más profunda y rica experiencia de Cristo. Disfrute de Cristo. Las palabras que Pablo usó al escribir este libro, como este asunto de andar en Cristo y de que estamos llenos en Cristo. ¿O se imaginan? En Cristo estamos llenos. Él dice que este rico es aquel en quien mora toda la plenitud de la deidad. ¿Entienden eso? Yo no. No lo entiendo. Es demasiado elevado y profundo. El Cristo mismo. Este Cristo mismo es aquel en quien no solo las riquezas, sino en que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora se nos exhorta que andemos en Él, arraigados en Él. Estas son experiencias que implican disfrute de Cristo. Así que no solo queremos repetir o volver a abarcar el libro de Colosenses y las revelaciones que hay de Cristo en él, sino que espero que nos mantengamos enfocados en nuestra experiencia y disfrute de Cristo. Ciertamente, al escribir el libro de Colosenses, Pablo tenía en su mirada el Antiguo Testamento. Ciertamente. En Colosenses 1:12 llegamos a este versículo que es un versículo principal, clave de este mensaje. Ahí dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. De inmediato, esa palabra porción de los santos nos trae de regreso a la asignación de la buena tierra que se hubo en el Antiguo Testamento. Yo creo que Pablo tenía una perspectiva completa de la situación de los hijos de Israel y su entrada en la buena tierra, a quienes se les asignaron porciones de la tierra. A cada tribu se le dio cierta parcela de tierra como su herencia para que la disfrutaran. Y Pablo aplicó eso a los creyentes neotestamentarios y lo que significa para nosotros. En el Antiguo Testamento eso era algo significativo. De hecho, era lo principal que Dios hizo con su pueblo. El pueblo de Dios cayó en Egipto. Allí estuvo esclavizado por 400 años y Dios decidió rescatarlos a través de Moisés y sacarlos de Egipto. ¿Acaso eso era todo lo que Dios quería hacer? ¿Acaso Dios quiere solo librarnos de la tiranía de Egipto? No. Eso simplemente fue un paso. La meta de Dios era sacarlos de Egipto e introducirlos en la buena tierra. Delante de ellos había una buena tierra. Salieron de Egipto y pasaron por el desierto. Queridos hermanos y hermanas, nunca deberíamos estar complacidos con el pensamiento de que seamos salvos de la perdición.
fuimos salvos, tenemos la vida eterna de Dios y los pecados fueron resueltos. Eso es maravilloso, pero es solo el comienzo. La meta que Dios tenía con su pueblo era introducirlos de lleno en una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Incluso la experiencia que tuvieron en el desierto, experiencias maravillosas. Vieron cómo Dios hizo que brotara agua de la piedra herida, como el maná descendió del cielo. Dios hizo obras maravillosas en esos 40 años de su viaje en el desierto. Pero no estén complacidos con simplemente que Dios los alimente cada día con el maná del cielo y al ver las obras maravillosas que Dios ha hecho en sus vidas. La meta de Dios es introducirnos en la buena tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra todo inclusiva con muchas riquezas. Eso fue un tipo todo inclusivo y completo de Cristo. Hay muchos tipos en la Biblia en cuanto a Cristo, pero la buena tierra es el tipo más completo y perfecto que vemos de Cristo, quien es todo inclusivo, quien es abundante, quien en el cual hay plenitud, en el cual no nos falta nada. ¡Qué Cristo tenemos! Únicamente al entrar en tal buena tierra llena de estas riquezas, es que su pueblo las puede disfrutar, puede andar en esta tierra, puede absorber y disfrutar todas las riquezas y luego sacar la 10ª parte más elevada y 3 veces al año traerlo a la morada de Dios para tener un banquete, celebrar, no solo entre ellos, sino celebrar con Dios. Esta es la meta de Dios, hermanos y hermanas. No deberíamos estar complacidos con solo tener el conocimiento de los aspectos de la buena tierra. Tuvimos un entrenamiento maravilloso acerca de esto hace algunos años, acerca del Cristo todo inclusivo. Queremos regresar a cuánto hemos experimentado y disfrutado e incluso expresado estas riquezas. Yo siento que esto es lo que hay en el corazón de Dios para con nosotros. La letra A dice, la porción asignada. Se refiere a la porción de la heredad asignada, según es ilustrado por la repartición de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia. Esta buena tierra no solo era rica, todo inclusiva, sino que esta buena tierra había sido asignada a los hijos de Israel. Los hijos de Israel no solo entraron en la buena tierra, sino que hubo una asignación, una porción dada a cada tribu, para que esto fuera la herencia de ellos en la cual deberían laborar y disfrutar, de la cual vivir. Hoy en día sabemos, con los judíos, que para ellos la tierra lo es todo. La tierra no es un espacio tan amplio en el Medio Oriente, pero esa tierra es aquello por lo cual todos combaten. Y los judíos, esta es la tierra que les fue dada por Dios. Y toda esa lucha, toda esa pelea, tiene como centro esa tierra. ¿Quién la habrá de poseer? Santos, Dios nos ha asignado la buena tierra. En el Antiguo Testamento, Dios le asignó la buena tierra a su pueblo, lo cual representa que hoy en día, en el Nuevo Testamento, como Pablo nos presenta en Colosenses 1:12, Dios el Padre nos ha hecho aptos para participar de la porción asignada a los santos en la luz. La letra B dice,
La porción asignada a los creyentes neotestamentarios no es una tierra física, sino el Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante. ¡Oh, qué revelación es esta! Tal vez no sea tan difícil ver que esta buena tierra todo inclusiva es tan rica, todo inclusiva, y que esta tierra tipifica al Cristo todo inclusivo. Pero en este punto tenemos que ver que esta buena tierra no solo tipifica al Cristo todo inclusivo, sino particularmente tipifica al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante. Pablo ciertamente fue muy hábil en aplicar el tipo antiguo testamentario a nuestra situación neotestamentaria. En Colosenses 2, 6 al 7, dice, habéis recibido, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Estas palabras hacen referencia a la experiencia que tuvieron los hijos de Israel al tomar posesión de la tierra. Hemos recibido no la tierra, sino a Cristo, a Jesús el Señor. Él es la realidad de esa buena tierra. Hemos sido arraigados en Él y sobreedificados en Él. Pero además, en Gálatas capítulo 3, versículo 14, Pablo nos dijo que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En este versículo, él hace una equivalencia entre la bendición de Abraham, que era una bendición tocante a la tierra, él aplica eso y él hace una equivalencia entre eso y la promesa del Espíritu. Este Cristo todo inclusivo ha sido procesado y consumado para ser espíritu vivificante. Él es aquel quien es tipificado por la buena tierra todo inclusiva. Tal comprensión es crucial si hemos de disfrutar, experimentar este Cristo todo inclusivo como buena tierra. Necesitamos ver que este Cristo hoy en día es el espíritu vivificante. Él es el espíritu consumado. Él es el espíritu de realidad. Si solo sabemos o comprendemos que esta buena tierra representa al Cristo todo inclusivo, eso es cierto, y muchos aspectos de Cristo, Él es el trigo, la cebada, los granados, los olivos, las vides, pero ¿cómo echará mano de eso usted? Es como ir a una tienda de víveres y ver todos los víveres en la tienda, una exhibición rica de los víveres, pero usted no puede morder esas riquezas, comer de ellas. Pablo comprendió que esa bendición, la promesa que Dios le dio a Abraham, que era una promesa respecto a la simiente, a la descendencia y a la tierra, esa bendición que sería para las naciones, Pablo lo interpretó de que eso era la promesa del Espíritu. El Espíritu prometido es la bendición misma que Abraham recibió. Para que nosotros, en términos prácticos, experimentemos a Cristo como todas estas riquezas, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, en el cual mora y que ha sido mezclado con el Espíritu vivificante. Ese Espíritu, quien es la realidad de Cristo, incluye todas estas riquezas inescrutables. Al simplemente volvernos a nuestro espíritu, invocando su nombre, Señor Jesús,
Señor, me vuelvo a mi espíritu, me vuelvo de la mente y mi parte emotiva y mi voluntad obstinada a mi espíritu. Ahí de inmediato usted disfruta a ese Cristo quien es el trigo, la cebada, los granados, entre otros. No tenemos que orar a un Cristo que está en los cielos. Hoy en día este Cristo es el Espíritu que vive y mora en nosotros, que se ha mezclado con nosotros, que se hace uno con nosotros. Esto es un asunto muy significativo. Aunque el ministerio lleva décadas hablando sobre esto, todavía siento que en estos días necesitamos ser tan refrescados, renovados y fortalecidos en este asunto de ejercitar nuestro espíritu. Y no es asunto del volumen, de los decibeles, es asunto del ejercicio de su ser interior. Cuando usted ora, cuando usted viene a la reunión y ministra la palabra o está escuchando la palabra, santos, todos tenemos que ejercitar nuestro espíritu, incluso liberar nuestro espíritu. El espíritu lo es todo. Veremos luego que se nos exhorta que andemos en la tierra, que andemos en Cristo. ¿Qué significa en términos prácticos esto? Tenemos que andar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu. El hermano Lee dice que esto es el asunto más central y vital en todo el Nuevo Testamento. Si usted pasa por alto esto, tal vez tenga todo el conocimiento y las palabras, pero Cristo no será real para usted y no habrá la manera de edificar el cuerpo de Cristo. Hoy en día, no solo necesitamos una conversión, como escuchamos ayer, una buena palabra, diría que también tenemos que ser reducidos, de regreso simplemente a nuestro espíritu. De tantas cosas, otras cosas a este espíritu en nuestro espíritu. Número 1 dice, las riquezas de la buena tierra tipifican las inescrutables riquezas de Cristo en diferentes aspectos, como abundante suministración provista a sus creyentes en su espíritu. Hay una buena tierra con tantas riquezas. Y en Filipenses 1:19, Pablo, en la prisión, él experimentó la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa abundante suministración es el Cristo todo inclusivo como Espíritu vivificante, tipificado por la buena tierra. 2. Al disfrutar las riquezas de la tierra, los creyentes en Cristo son edificados para ser su cuerpo como casa de Dios y reino de Dios. Si no disfrutamos a este Cristo de esta manera tan rica, ¿cómo puede la iglesia, que es el cuerpo, ser edificado? No hay manera. Estaríamos argumentando, luchando. Es únicamente al genuinamente disfrutar este Cristo inescrutablemente rico, pues es posible la edificación de la iglesia y podemos producir el reino de Dios, la casa de Dios. Esto lo vemos claramente. La casa de Dios y el reino de Dios solo puede ser establecido en la buena tierra. No en el desierto, no en Egipto. Es en la buena tierra, con todo el rico producto, para que el pueblo de Dios lo disfrute y asimile y se reúna para celebrar. Es ahí que Dios tiene la posibilidad de obtener la casa y el reino. Número 2, Romano. El propósito del llamamiento que Dios hace es introducir al pueblo escogido de Dios en el disfrute del Cristo todo inclusivo, lo cual es tipificado por la buena tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios se le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3 y lo llamó para que llevara a los hijos de Israel sacándolos de Egipto, Él le dijo que
los sacaría de aquella tierra, de la tierra de Egipto, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la descripción que Dios usa para esa tierra. Era una tierra de leche y miel. La leche y la miel, las cuales son una mezcla de la vida animal y la vida vegetal, son dos aspectos de la vida de Cristo: el aspecto redentor y el aspecto generador. Es muy significativo que Dios describe esa tierra como una tierra de leche, que es el producto de algún animal como el ganado o la vaca, y la leche, y una tierra de leche y de miel. Ahí las abejas obtienen la miel de las plantas. Hay dos clases de vida involucradas en las riquezas de la tierra. Número uno, el aspecto redentor de la vida de Cristo tiene por finalidad nuestra redención jurídica, y el aspecto generador de la vida de Cristo tiene por finalidad nuestra salvación orgánica. Alabado sea el Señor por la salvación completa que Dios efectúa, que tiene el aspecto jurídico y el aspecto orgánico. Puesto que hemos caído, somos pecaminosos. Necesitamos ser redimidos por medio de algún procedimiento jurídico efectuado por Cristo. Y es por causa de lo que hizo por nosotros, de su muerte y resurrección por nosotros, que ahora podemos ser perdonados, podemos ser limpiados, podemos ser justificados y reconciliados con Dios. Estos son los diferentes aspectos de la redención jurídica efectuada por Dios, que jurídicamente satisface todos los justos requisitos de Dios, y que es completamente llevada a cabo por Cristo, por lo que Él hizo. Pero esa no es la meta de Dios. Debido a la caída del hombre, necesitamos ser redimidos jurídicamente, de regreso a Dios, estar bien con Dios. Pero la meta de Dios es impartir su vida en nosotros. Y por eso el segundo aspecto de su plena salvación es la salvación orgánica. Orgánica. O sea, este Cristo, Él no solo murió por nosotros y resucitó por nosotros y efectuó todo para cumplir con los justos requisitos de Dios, sino que ahora Él llega a ser el Espíritu para traer en nosotros la vida misma de Dios. Ahora, como Espíritu, Él entra en nosotros, Él entró en nosotros para introducir en nosotros la vida de Dios. Incluso ahora mismo, su vida sigue operando en nosotros para primero regenerarnos, para renovarnos, para santificarnos, para transformarnos, para conformarnos, para glorificarnos. Estos son los diferentes aspectos de la salvación orgánica que Él efectúa, la cual todavía se lleva a cabo. Hoy, ahora mismo, podemos decir con denuedo, he sido redimido. Todos los requisitos jurídicos de Dios fueron satisfechos, pero todavía estoy siendo salvo orgánicamente, momento tras momento. Por eso es que Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Su vida todavía nos salva. Aún no hemos llegado a la etapa de la glorificación, pero vamos en el camino. Hemos sido regenerados. Ahora, Él nos está renovando, transformando y más.
Este proceso orgánico todavía continúa, proceso representado por la miel, por el aspecto generador de la vida de Cristo. 2. Los símbolos de la mesa del Señor representan el aspecto redentor, el aspecto generador de la vida de Cristo con miras a la salvación completa que Dios efectúa. Por tanto, la buena tierra ha llegado a ser una mesa, un banquete para nuestro disfrute. ¿Se da cuenta de que cada domingo al estar en la mesa del Señor está en la buena tierra? La buena tierra ha llegado a ser una mesa. ¡Oh, qué animante, qué refrescante, qué dulce es esa mesa! En esta mesa vemos el pan, que representa la vida generadora de Cristo, y también tenemos el vino en la copa, que representa el aspecto jurídico de la salvación efectuada por Dios. La sangre derramada para limpiarnos y lavarnos. Cada semana, al estar sentados en esa mesa, se nos recuerda que estamos en la buena tierra. Aleluya por esta tierra de leche y miel. Una tierra llena del aspecto redentor de la vida de Cristo y el aspecto generador de la vida de Cristo. Necesitamos ambos aspectos de la vida de Cristo para experimentar la plena salvación de Dios. En realidad, hermanos y hermanas, al venir a la mesa del Señor, deberíamos estar llenos de agradecimiento, llenos de acción de gracias al Señor por su amor, por haber morido por nosotros, por beber la copa de ira por nosotros. No deberíamos venir a la mesa del Señor de una manera ligera, cantar buenas canciones y repetir algunas líneas. Siempre que nos sentamos a la mesa, deberíamos recordar estos dos aspectos de la vida de Cristo. El aspecto jurídico. Nunca deberíamos olvidar que somos pecadores que necesitan ser salvos, redimidos, limpiados y perdonados. Eso siempre debería estar en nosotros, este sentir de agradecimiento al Señor. Cuando tiene ese sentir, esa sensación, siempre que viene a la mesa del Señor, no podrá solo estar sentado o solo leer algunas líneas. Usted tendrá que derramar su corazón. Gracias, Señor, que tengo un lugar en tu mesa. Gracias por salvarme. Gracias por reconciliarme con Dios. Yo estaba tan lejos de Dios, no tenía nada que ver con Él, pero tú moriste por mí. Tú fuiste levantado por mí. Incluso este aspecto jurídico, no le resta importancia. Necesitamos experimentar y apreciarlo día tras día. Este es nuestro estatus por siempre. Un salvo, un pecador que fue salvo por gracia. Pero aún más, damos gracias al Señor que hemos recibido su vida, que fue impartida en nosotros, la cual nos hizo miembros de Cristo, la cual nos hizo hijos de Dios. Con esta comprensión, eso debería elevar incluso nuestro disfrute de Cristo que tenemos en la mesa del Señor. Nunca deberíamos dar por sentado y venir para hacer algo rutinario. Oh, santos, están sentados en la buena tierra, una tierra de leche y miel. ¡Wow! Como dicen los evangelios, si no alabamos al Señor, incluso las piedras lo alabarán. ¿Cómo no alabarlo? Pecadores como nosotros, fuimos perdonados y limpiados. No importa cómo nos sintamos al venir a la mesa. Tenemos que darle alabanzas al Señor.
no porque es un requisito, sino porque algo en su interior lo conmueve, o el amor de Dios lo conmueve, lo que el Señor hizo por usted. Este es nuestro disfrute de estos dos aspectos de la salvación completa que Dios efectúa para que podamos disfrutar esta buena tierra. Letra B dice, debemos estar en la luz a fin de disfrutar al Cristo todo inclusivo, aquel que es la buena tierra en su aspecto redentor y su aspecto generador. Pablo añade estas palabras al final del versículo 12. La porción de los santos en la luz, que nos muestra, si queremos disfrutar esta porción asignada, esta porción tan rica, necesitamos estar en la luz. En la Biblia la luz es crucial, es el factor básico en la obra de restauración que Dios efectúa en Génesis 1. Y también es la condición necesaria para que el pueblo de Dios ande delante de Dios. Si queremos andar con Dios, necesitamos saber lo que es la luz. En Génesis capítulo 1. Después que Satanás corrompió el universo debido a su rebelión, el Espíritu de Dios vino para restaurar, para recobrar el universo caído. Y lo primero que Dios hizo fue, ¿qué hizo Dios? Dijo, haya luz. Dijo, Él encendió el interruptor. Todo estaba en tinieblas y lo primero que Dios hizo antes de traer las otras formas de vida fue que hubiera luz. Haya luz. Eso es lo primero. Y en el cuarto día, Dios hizo algo adicional. Allí hubo lumbreras. El sol, la luna y las estrellas, que es un cuerpo de luz más sólido. Génesis 1 dice que son para señales, para estaciones, para días y años. La luz es necesaria para incluso que nuestra vida espiritual podamos andar con Dios y crecer con Él. Necesitamos experimentar la luz. Y Primera de Juan nos dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si alguno anda con Dios y permanece en tinieblas, miente. No puede tener comunión con Dios y permanece en las tinieblas. La luz es la presencia de Dios. Este asunto de la luz es crucial. Si verdaderamente queremos disfrutar esta porción que nos ha sido asignada, tenemos que estar en la luz. Señor, sálvame de cualquier tinieblas. Incluso Pablo en el versículo 13 del capítulo 1 dice que Él nos libró ¿de qué? De la autoridad de las tinieblas. Las tinieblas eran una autoridad que nos retenía. Cuando estamos en tinieblas, no hay manera de disfrutar esta tierra toda inclusiva, esta porción asignada. Satanás puede usar cualquier asunto, cualquier cosa, no solo lo mundano y el entretenimiento, sino incluso las cosas espirituales. Ayer nuestro hermano Ed nos mencionó que necesitamos experimentar una conversión de tantas cosas, incluso nuestra lectura bíblica, incluso de hacer la obra de Dios. ¿Puede creer que alguien puede hacer la obra de Dios mientras está en tinieblas? ¿Que alguien puede leer la Biblia mientras está en tinieblas? ¿Es eso posible? Ciertamente lo es. Como el Señor le dijo a los fariseos, escudriñáis las Escrituras,
y saben que en ella hay vida eterna, pero no están dispuestos a venir a mí para tener vida. Escudriñáis las Escrituras estando completamente en tinieblas. Saulo de Tarso estaba en tinieblas. Él pensaba que servía a Dios, que hacía muchas buenas cosas para Dios, pero estaba en tinieblas. La autoridad, estas tinieblas, tienen en sus manos a tantas personas. Si hemos de disfrutar esta porción asignada a los santos, tenemos que estar en la luz, ser introducidos en la luz. Esta luz causa que se agote las tinieblas. Cuando Él entró a la región de Galilea hubo gran luz. Y donde quiera que Él iba, allí estaba la luz. Santos, ¿no recuerdan aquellos días en los que ustedes escucharon el Evangelio? Todo incrédulo estaba en tinieblas. El mundo entero está lleno de personas en tinieblas. Y cuando primero escucharon el Evangelio, no sabían lo que sucedió, no sabían por qué, pero de alguna manera después de escuchar la palabra, repentinamente las tinieblas fueron quitadas y la luz comenzó a entrar. Y al salir de aquella reunión, no sabía qué sucedió, pero se sentía alumbrado. Esa fue su experiencia. Después de ser salvo, disfrutaba estar en la luz. Estaba tan contento. No entendía nada de la Biblia, pero al invocar el nombre de Jesús, la luz surgía en usted. Las tinieblas eran esfumadas, sorbidas, pero después de algún tiempo, y fue algún pastor, y el pastor le decía, oh, eres cristiano, no puedes hacer esto, y tienes que hacer aquello. Y de momento, mientras intentaba ser un buen cristiano, usted no sabía cómo, pero regresaron las tinieblas. Oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tantos legalismos, tantos ritos. Y repentinamente usted fue distraído de la presencia misma del Señor que inicialmente disfrutó. No piense que solo los incrédulos están en tinieblas, incluso con los creyentes. Si no ejercitamos nuestro espíritu para vivir en la presencia de Dios, incluso nosotros podríamos estar leyendo la Biblia mientras estamos en tinieblas y hacer la obra de Dios mientras estamos en tinieblas. Esto es algo muy real. La luz es tan importante. Si queremos avanzar en la vida del Señor y crecer en su vida, tenemos que orar. Señor, sálvame de cualquier tiniebla. Señor, eres luz para mí. Manténme en tu luz. En tu luz veo la luz. La luz es crucial. Lo sabemos incluso en términos físicos para que la vida sea generada. La vida no puede crecer en tinieblas, es necesario la luz. Mientras consideraba esto, Dios en el primer día causó que la luz surgiera de una manera general y en el cuarto día los cuerpos más sólidos de luz para que pudieran gobernar sobre el día y la noche. La luz tiene estas funciones. Primero, la luz resplandece. Número dos, la luz separa. Separa la luz de las tinieblas. La luz también es una señal para estaciones, para días y para años. Todo cambio es resultado de que la luz de Dios vino a usted. Y la luz también gobierna.
Dios determinó que estas lumbreras debían regir. Estamos aquí porque la luz rige. Hay algunos días en unos lugares que no podemos ir porque la luz rige sobre nosotros. En el ministerio, el hermano Lee habla sobre unas de las debilidades que todos tenemos es argumentar. Nos gusta argumentar. Argumentamos con otros no solo necesariamente sobre cosas físicas, incluso sobre la Biblia, sobre el entendimiento que uno tiene versus el entendimiento de otro, y nos gusta estar en lo correcto. Y mientras más correcto está, más oscuro. Está correcto, pero en tinieblas. Santos, para disfrutar la porción asignada, tenemos que estar en la luz. Dios es luz, la palabra de Dios es luz, Cristo es luz, la vida de Cristo es luz, los creyentes son luz, y la iglesia es un candelero que resplandece con luz. En esta tarde estamos en la luz. ¡Aleluya! Somos la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y nosotros también. Incluso somos un candelero que porta la luz. Es algo miserable, es una miseria estar en tinieblas. Al argumentar con alguien y luego viene a la reunión, tiene la palabra santa para el avivamiento matutino ahí delante de usted, pero interiormente percibe estoy en tinieblas. Tal vez puede decir algunas cosas, pero sabe que hay cierta oscuridad sobre usted. Es necesario que la luz esté ahí para que podamos disfrutar la porción asignada. No argumente con la luz. Cuando hay ausencia de luz, simplemente arrepiéntase y regrese a la luz de la presencia de Dios. C. Debemos comer las palabras de Dios a fin de disfrutar al Cristo todo inclusivo, aquel que es la buena tierra, en su aspecto redentor y su aspecto generador. La palabra de Dios es leche que podemos beber y miel que podemos comer. Esta es una tierra de leche y miel. Necesitamos comer las palabras de Dios a fin de disfrutar al Cristo todo inclusivo, aquel que es la buena tierra. Y también necesitamos beber la miel. Beber la miel que podemos comer y la leche que podemos beber. D dice, al disfrutar a Cristo como tierra de leche y miel, seremos constituidos de Él como leche y miel. Y Cantar de los Cantares 4:11 dice, miel virgen destilan tus labios, novia mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. La leche y la miel es para que participemos de ellas cada día. Tenemos que beber la leche y comer la miel. En Isaías capítulo 7, versículos 14 y 15, ahí hay una profecía sobre el Mesías, el Emanuel que habría de venir. Y en el versículo 15 dice que él, hablando de Emanuel, aquel que habría de ser concebido por la Virgen, él comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El hermano Watchman Nee tiene un mensaje breve titulado El poder de escoger. Y él usa este versículo, Isaías 7:15, para hablar sobre el poder de escoger la voluntad de Dios. Jesús, aquel que es Emanuel, se alimentó de la cuajada, que es un producto de la leche, y se alimentó de la cuajada y de la miel, hasta que pudo desechar lo malo y escoger lo bueno. Cada día enfrentamos muchas decisiones. ¿He de responder de esta manera?
¿Debo hacer aquello? ¿Debo ir allí? Tenemos que escoger la voluntad de Dios. Y el poder para escoger proviene de comer cuajada y miel. ¿Por qué pudo el Señor escoger la copa del Padre en vez de escoger ser salvo? El poder para escoger vino de que él comía cuajada y miel. El hermano Ni incluso describe que a lo largo de las eras, muchos mártires estuvieron dispuestos a sacrificar su vida. Ellos escogieron ponerse del lado de la voluntad de Dios porque se habían alimentado de cuajada y miel. La cuajada se refiere a la gracia más rica y la miel se refiere al amor más dulce. Cada día venimos a disfrutar esta rica tierra, el Cristo todo inclusivo, donde hay leche y miel. Y Él es la cuajada y la miel. La gracia más rica, el amor más dulce que nos capacita para escoger la voluntad de Dios. Al disfrutar a este Cristo como tierra de leche y miel, seremos constituidos de Él. Lo que usted ingiere de Cristo como leche y miel, a la larga, lo hace a usted. A usted lo hace leche y miel. Aquí en el Cantar de los Cantares hay tanta descripción, es un cuadro que nos muestra que esta amada disfrutó a su amado tanto que ciertamente ella bebía de él y lo disfrutaba a él como la gracia más rica y el amor más dulce, que al grado de que ella estuvo tan llena de leche y miel que sus labios destilaban miel virgen y que miel y leche había debajo de su lengua. 1. La miel restaura a los heridos, mientras que la leche alimenta a los nuevos. La buscadora ha acumulado tantas riquezas en su interior que hay comida debajo de su lengua, y ella puede impartir las riquezas de Cristo a los necesitados en cualquier momento. En cierto momento, ella se alimentaba de Cristo como leche y miel, y ahora llegó a estar tan saturada y constituida que ella daba de alimento a las personas el Cristo del cual ella se alimentó. Ella llegó a ser leche y miel. Ya fue constituida de esto. Y eso estaba debajo de su lengua, en sus labios, de modo que ella podía impartirlo a los heridos y a los nuevos. Es tan significativo que menciona la lengua. Estas riquezas estaban almacenadas debajo de su lengua. Ayer leímos Isaías 54. El Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo. De discípulo. Si disfrutamos a Cristo como leche y miel, eso depende mucho del ejercicio de nuestra lengua de manera apropiada. Nuestra lengua no debería estar sin ningún tipo de freno, como dice Jacobo. Labios sueltos, una lengua suelta que habla palabras de una manera desenfrenada. En tal situación jamás podrá tener leche y miel debajo de la lengua. Si queremos tener leche y miel almacenada para poder ministrarlo a otros, nuestra lengua necesita ser santificada. Nunca hable de una manera desenfrenada. Palabras ociosas. Aquí, en Mateo 12,
La referencia es del versículo 35 y 36. Ahí dice, el hombre bueno de su tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que con relación al tesoro, si queremos tener un tesoro almacenado que podamos ministrar a otros, necesitamos estar muy ejercitados en cómo usamos nuestra lengua, en lo que hablamos unos a otros. En vez de hablar palabras ociosas y vacías, así como el Señor, Él habló palabras de gracia. Todo lo que salga de nuestra boca debería ser gracia que edifica a otros. Esta dulzura no es producida de la noche a la mañana, sino que proviene de un largo periodo de recolección, de actividad interna y de cuidadoso almacenamiento. Cada mañana tenemos que recoger. Tenemos que venir al Señor para orar, leer la palabra y recoger la leche y la miel. Pero también necesitamos cierta actividad interna. O sea, tenemos que permitir que la palabra que hemos recogido, permitir que opere y sea digerida en nosotros y que tenga una vía libre en nuestro ser, en todas las partes internas. Y ahí habrá un cuidadoso almacenamiento. Y esas riquezas serán constituidas en nuestro ser para que podamos tener tal lengua de discípulo, para dar una palabra que sostiene al cansado con una sola palabra. Número romano 3 es una sección muy importante. Podemos andar en Cristo como nuestra tierra viva y absorber a Cristo como nuestro rico suelo en el cual hemos sido arraigados para poder crecer con los elementos que absorbemos del suelo. Aquí se nos manda que andemos en la tierra. Fuimos traídos a la tierra y ahora la exhortación es que deberíamos andar en la tierra y absorber a Cristo como rico suelo. Estos dos asuntos en realidad están relacionados. Si queremos andar en Cristo, andar en la buena tierra, necesitamos saber cómo absorber el rico suelo de esta tierra. Andar se refiere a nuestro vivir, a nuestra acción, a nuestra manera de vivir, a cómo nos conducimos. Cómo nos conducimos, nuestro ser, nuestro vivir, nuestras acciones deben ser en Cristo, la tierra viva. Y solo podemos tener este vivir cuando sabemos cómo absorber a Cristo, quien es el rico suelo. I read already the Colossians 2:6 and 7 earlier to you. I'm not going to repeat. Ya había leído Colosenses 2, 6 al 7. Ahora la letra A dice Colosenses 2, 8 al 15, presenta una descripción y definición plena de Cristo como suelo, en el cual no nos falta nada. A medida que dedicamos tiempo a absorberlo a Él como tierra todo inclusiva, los hechos en estos versículos llegan a ser nuestra experiencia. Hay una lista bastante extensa de versículos del 8 al 15 que nos muestran todos los elementos que hay en el suelo en el cual hemos sido arraigados. Pero primero quiero leer el versículo 8. Dice, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mientras Pablo intentaba amonestar a los creyentes para que anduvieran en Cristo, estuvieran arraigados en Cristo y absorbieran las riquezas de Cristo, tenemos que cuidarnos, guardarnos de las filosofías, de las sutilezas, de las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo. Eso nos llevará, nos sacudirá,
nos llevará lejos de la tierra. ¿Qué son estas cosas? En aquel tiempo en Colosenses había un problema con cultura. La cultura es la invención más elevada de la vida humana, el aspecto más elevado de la vida humana. Y esa cultura invadió la iglesia. Santos, no podemos decir que la cultura es pecaminosa, pero está llena de los elementos del mundo que se expresan en tradiciones y de los elementos del mundo. Esos son los principios rectores básicos de la cultura para distraerlos de Cristo mismo. Por eso le doy un amén pleno a lo que dijo el hermano Ed. Necesitamos experimentar una conversión de tantas cosas externas, incluso cosas buenas y espirituales, que no son Cristo. El hermano Lee, en su ministerio, a veces nos decía que incluso es posible que tengamos algunas costumbres o una cultura de la iglesia local, que hacemos cosas de una manera que es costumbre, pero sin ejercitar nuestro espíritu y sin contactar al Señor. Así que sin darnos cuenta estamos siendo llevados. Necesitamos guardarnos. No permitan que nada de esto los lleve cautivos, sino que estemos profundamente arraigados en Él para absorber todos los elementos del rico suelo. Número 1, Cristo como suelo es aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Honestamente, nunca había asociado el versículo 9 con el suelo. Cristo, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ese es un elemento del suelo. ¿Saben que el suelo es tan rico? Yo no estudié botánica, no sé mucho, pero leí un poco acerca de eso, que el suelo tiene historia. El suelo es algo viviente. El suelo no es tierra muerta, sino que el suelo es viviente. Y el suelo tiene una historia. De hecho, lo que leí es que el suelo en realidad es dinámico, cambia. Es una sustancia que siempre cambia y refleja la historia del entorno por el cual ha pasado. Los científicos pueden decirle al ver cierta tierra cuán viejo es y los elementos que hay en ella, las épocas por las cuales pasó y vivió. Santos, hemos sido puestos en tal suelo del Cristo todo inclusivo que ha sido procesado, consumado, que pasó por todo, y eso todo son elementos que hay en este suelo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud no se refiere a las riquezas de Dios, sino a la expresión de las riquezas de Dios. En Cristo no solamente habitan las riquezas de la deidad, sino también la expresión de las riquezas de lo que Dios es. Es la plenitud. La plenitud que hay en Cristo es elemento de este suelo. Ve, cuando estamos arraigados en Cristo como suelo, llegamos a estar llenos en Él. Santos, estamos llenos en Él. Yo estoy lleno en Él. La palabra lleno implica compleción, perfección, que no hay ninguna carencia en Él. Estamos llenos de las riquezas divinas para hacer su expresión en Cristo como suelo. Somos llenos, completados, perfeccionados, satisfechos y plenamente suministrados. No nos falta nada. ¿Les falta algo? No, estamos en Cristo como suelo. En este suelo estamos llenos en Él. ¿Cree usted que Pablo solo le da una palabra así agradable para animarlo? Él estaba hablando los hechos. Estamos llenos en Él.
Así de rico es el suelo. D says Christ as a soil Letra is D dice, Cristo como suelo es la historia y el misterio de Dios, con todas las riquezas de su persona y sus procesos. Christ as a Número 2. Cristo como suelo es la cabeza de todo principado y autoridad. Cuando usted es arraigado en este suelo, usted comparte de su posición como cabeza sobre todo principado y autoridad. Número 3. En Cristo como suelo hay un elemento que tiene el poder aniquilador que hace morir la carne. Versículo 11. Ahí se nos dice que en Él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. La circuncisión genuina se lleva a cabo en este suelo. Pablo dice en Romanos 2, en los últimos 2 versículos, los que son judíos externamente no son los verdaderos judíos. Estos judíos son circuncidados en la carne, pero nosotros, los que somos circuncidados en espíritu, somos los verdaderos judíos. La verdadera circuncisión se encuentra en este suelo. En este suelo hay un elemento que aniquila y hace morir la carne. 4. En Cristo como suelo hay un elemento que causa que seamos sepultados. No solo somos circuncidados y fuimos aniquilados, sino también sepultados. Sepultados juntamente con Él en el bautismo. 5. En Cristo como suelo hay un elemento que causa que seamos resucitados. ¡Aleluya! Somos resucitados. En este suelo hay el poder que resucita. Somos levantados juntamente con Él mediante la fe de la operación de Dios. Número 6. En Cristo como suelo hay un elemento que nos vivifica. Este suelo nos aniquila y nos vivifica. Nos da vida. ¡Oh, qué maravilloso! 7. En Cristo como suelo hay un elemento que anula el código escrito que consistía en ordenanzas. Todas las ordenanzas problemáticas que mantienen a las personas separadas han sido anuladas. El código escrito ha sido anulado. En el suelo. Cuando está en el suelo, está en paz con todos. Número 8. En Cristo como suelo hay un elemento que es victorioso sobre los espíritus malignos que están en la atmósfera. Colosenses 2:15 dice que cuando Cristo estaba en la cruz, Él se despojó de los principados y de las autoridades y Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En el suelo se encuentra la victoria sobre los espíritus malignos. Santos, lo que sea que necesitemos, lo encontramos en el suelo. En el suelo no nos falta nada. Hemos sido arraigados aquí y es un hecho. Pablo dice que hemos sido arraigados. No que seremos arraigados, sino que fuimos arraigados. Pero ahora es necesario que la raíz profundice de manera más firme en el suelo. Por eso la letra B es importante. Debemos dedicar tiempo a disfrutar al Señor como tierra todo inclusiva, para que todos los elementos de Cristo como rico suelo puedan ser absorbidos en nuestro interior, a fin de que en nuestra experiencia estemos llenos en Él. Ese es un asunto muy experiencial. Dios nos ha puesto en esta buena tierra e incluso hemos sido arraigados aquí. Ahora necesitamos, ¿cómo disfrutamos esta porción asignada? Al absorber todos los elementos, todas las riquezas del suelo. Esto no puede suceder rápidamente, sino que necesitamos tomar tiempo, dedicar tiempo. 1. Si hemos de absorber las riquezas de Cristo como suelo, necesitamos tener raíces tiernas y nuevas.
Las raíces no se pueden ver. No es lo que es visible en la superficie. Sin embargo, para que una planta esté saludable, necesita un fuerte sistema de raíces. Sabemos que las raíces estabilizan la planta, la ayudan incluso a crecer de manera correcta. Las raíces también son el medio por el cual la planta absorbe la humedad, los nutrientes, y también aprendí que las raíces anclan el suelo. O sea, por medio de las raíces, que el suelo es mantenido en su lugar, sostiene compacto el suelo, de modo que el suelo y las raíces llegan a ser uno por medio de las raíces. Si el suelo y la planta llegan a ser uno por medio de las raíces. Así que las raíces no solo son para el alimento, sino que anclan, compactan el suelo, y el suelo almacena, es donde se encuentran las riquezas. Tanto en estos días, en nuestro aprendizaje de experimentar, disfrutar, expresar a Cristo, necesitamos desarrollar, edificar nuestro sistema de raíces. Ya hemos sido arraigados, pero ahora necesitamos profundizar las raíces. Por eso necesitamos dedicar tiempo. Necesitamos, 2, olvidarnos de nuestra situación, nuestra condición, nuestros fracasos y nuestras debilidades, y simplemente dedicar tiempo a absorber al Señor. A medida que dedicamos tiempo a absorberlo, crecemos con el crecimiento de Dios en nosotros. Colosenses dice que crecemos con el crecimiento de Dios. ¿Cómo sucede esto? El crecimiento de Dios ocurre por medio del suelo y por medio de que las raíces absorban esos elementos. Y así Cristo aumenta en usted a medida que usted absorbe estos elementos para la edificación del cuerpo de Cristo. Santos, necesitamos raíces nuevas, tiernas, finas. De hecho, son como cabellos que permiten que haya más superficie que pueda absorber todos los nutrientes y la humedad posible. Las raíces viejas no funcionan, no tienen esa función. Términos prácticos, ¿cómo lo hacemos? Número 1, necesitamos reconocer que hemos sido arraigados en Cristo. Eso es un hecho. No dude o cuestione, es un hecho. Hemos sido arraigados en Él. Número 2, dedique tiempo. Pase tiempo para que las raíces profundicen. El mejor tiempo es en la mañana. No puede simplemente, de manera rápida, abrir la palabra santa para el avivamiento matutino y solo leer la porción en gris y acabó. No, tiene que dedicar tiempo, al menos 10 minutos, pero es mejor 30 minutos, para profundizar las raíces. Y número 3, necesitan despojarse. No permitir que haya ningún estorbo, ningunas piedras como la parábola. Para que la planta crezca, todas las piedras, los estorbos que se refieren a los deseos egoístas, ambiciones egoístas, todas esas cosas que ocupan las raíces, tenemos que despojarnos delante del Señor. Y número 4, necesitamos extender raíces frescas en sencillez, de manera genuina. El hermano Witness Lee, hasta el final de su vida, él hacía muchas oraciones sencillas. Eso está en las obras recopiladas, en la última sección. Ahí hay muchos relatos de sus oraciones breves antes de su partida. Y eran oraciones de una línea. En cierta ocasión oró: Señor, gracias por permitirme dormir bien por la noche y por el alimento de hoy. Gracias, Señor, que eres la resurrección.
Una sola línea, una palabra. We need to don't offer Necesitamos, kind of routine no es necesario ofrecer of a prayer. oraciones rutinarias, rancias, no, simplemente oraciones genuinas, These are the fresh reales al Señor. Esas son las raíces nuevas y frescas que podemos usar para absorber la humedad y los nutrientes. Y finalmente, en términos prácticos, dedicar tiempo para que el sistema de raíces descienda a absorber los nutrientes y la humedad. never want to be Nunca desee ser alguien que exhibe, que muestra, que despliega. No haga nada como una exhibición. No orelea para hacer una exhibición. No invoque para hacer una exhibición, un despliegue. Las raíces, como vimos in chapter 6 en Mateo 4 y Mateo 6, ahí habla de venir al Padre en privado y en secreto. so I hope in these Espero days, even que en estos días, while here in the training, incluso mientras estemos aquí en el entrenamiento, tengamos tiempos como esos con el Señor, para dedicar tiempo a contemplarlo, dedicar tiempo a absorber todos los nutrientes, todos los elementos, hasta que algo incluso pueda ser almacenado en usted, constituido en usted, como en el Cantar de los Cantares. Que haya tantas riquezas que fluyen de todos los santos en el recobro, a tantos que estén hambrientos en todas partes, a tantos necesitados en todas partes. Muy bien, oremos con el que está al lado suyo por unos 30 segundos at the instruction. y luego tendremos más instrucciones.